4, conformado por la compañera Erika de la Cruz, Griselda Angélica, Alondra Guadalupe, Erika Sujei, Leslie Cartas y su servidora Cecilia Guadalupe. El día de hoy le traemos el tema de Administración Estratégica de los Servicios de Enfermería. Primero, es importante conceptualizar lo que significa la Administración Estratégica en Enfermería, pues esta va a consistir en el plan de acción que se tiene que elaborar para poder administrar y operar la prestación de dichos servicios. Es importante que retomemos lo que es el concepto de administración, porque este se va a encargar de dirigirse hacia el logro de objetivos. Entonces, dentro de la administración estratégica es importante destacar un punto que es el de la figura del gerente, porque este va a ser el responsable de tomar todas las acciones que permitan que los integrantes de la organización trabajen de manera eficiente, que no haya duplicidad de esfuerzos y sobre todo que todos trabajen en conjunto para el logro de los objetivos. Igual va a ser responsabilidad del gerente que su personal logre las metas en la menor cantidad de tiempo. A esto nos referimos con eficiencia y, por supuesto, aprovechando al máximo los recursos y consiguiendo que el logro de los objetivos también se vea reflejado en la satisfacción de los clientes y los empleados que brindan dichos servicios, en este caso, pues el personal de enfermería. Es importante que para contextualizarnos en el campo de la administración estratégica en enfermería, sepamos que la enfermera se va a desenvolver en dos áreas específicas. Primero es en instituciones de salud públicas y la segunda es en instituciones de salud privadas o la práctica privada y las instituciones de salud. ¿Por qué es importante mencionar estos aspectos? Porque, bueno, aunque la mayor parte de las veces la enfermera se desenvuelve en las instituciones de salud públicas, entonces va a depender del recurso con el que cuente el material y equipo la enfermera para saber de qué forma o qué tan estratégica debe de ser esta administración. Entonces, no va a depender únicamente de las buenas intenciones que tenga el personal de enfermería para llevar a cabo una buena estrategia que permita el logro de sus objetivos, sino también de los recursos con los que le brinde el sistema en el que trabaja. Entonces, actualmente este sector oficial o sector público es el que va a presentar mayormente cambios considerables que van a modificar y transformar la práctica tanto médica como enfermera. Entonces, es importante saber el contexto para poder implementar adecuadamente una administración estratégica o ver de qué tan estratégica va a ser esa administración. Ahora bien, para comprender un poquito más el tema necesitamos definir qué es una estrategia. Una estrategia son las medidas que se van a adoptar para hacer competitiva una organización, y en el caso de las instituciones médicas, las diferentes áreas, servicios, entre ellos enfermería, pues va a consistir en las formas en las que la planeación se va a dar en el equipo. ¿A qué me refiero con esto? ¿Qué medidas va a tomar el personal de enfermería? Esas van a ser las estrategias, las medidas que tome para implementar de forma correcta el logro de sus objetivos. Suena redundante, pero en gran medida es a lo que se enfoca. Y en otras palabras, esas estrategias o esas medidas, el único fin que van a tener es aumentar la calidad del desempeño o la calidad del servicio ofertado para posicionarse, lógicamente, dentro de los estándares más altos de la calidad en el mercado. Ahora bien, ya combinando estos términos de gerencia y estrategia, podemos decir que debe de existir dentro de la planeación de los servicios de enfermería una gerencia estratégica. Esta gerencia estratégica no únicamente se va a tratar con el mismo personal de enfermería, sino que debe de tener una interacción con el entorno donde se lleva a cabo el cuidado del servicio. En este caso, el entorno sería el ámbito hospitalario, precisamente no
no tras bambalinas en una oficina planeando dichas estrategias, sino ya adentrándose al contexto para saber qué modificaciones hacer, qué estrategias tomar, qué cambiar, qué quitar, qué poner. Entonces debe de tomar en cuenta todas esas variables, tanto las que pueda manipular y las que no pueda manipular, para tener un plan de respaldo, un plan que diga, no, pues en dado caso de que me surja esta cosa que sé que no puedo controlar, como son mayormente las urgencias médicas, pues tener ese plan, no quedarse al tanteo o a la expectativa, sino siempre tener una estrategia o una medida que tomar cada que se presente algún tipo de evento, tanto planeado como no planeado. En este caso, en enfermería y en el área médica, la mayoría de las acciones implementadas son no planeadas porque son patologías, llegan urgencias. Entonces de eso depende una buena estrategia, de que desde la gerencia se mantenga, se tome en cuenta esos aspectos de variables externas controlables y no controlables. Para el plan estratégico se deben de tomar en cuenta, además del entorno que se mencionaba en la gerencia estratégica, las tendencias económicas, políticas y culturales en las que se va a desenvolver la institución. Porque, supongamos, en el hospital de especialidades de Oaxaca se implementan ciertas estrategias para tener una adecuada calidad, ¿no? De que se busque, no sé, tal vez en promoción a la salud, quizá, implementar cierta medida que puede provocar suficientes cambios buenos para el área de vacunación. No sé, que durante tal festejo, de tal festividad, pues se implemente esa medida y haga que se atraiga a la gente y que, bueno, el mayor número de personas logren vacunarse. Contrario acá, llevándolo a un contexto actual acá en Juchitán, que tal vez no tenga la misma festividad o tal vez no, o sea, prácticamente que no sea el mismo contexto. De igual forma, no va a ser la misma la planeación estratégica que tenga un hospital de tercer nivel en Estados Unidos, que tiene pues posibilidades económicas más grandes que una población rural acá en México. Entonces, todos esos aspectos son los que deben de ir incluidos en el plan estratégico. Además, si tenemos en cuenta que el contexto en el que se desenvuelve nuestra institución o nuestra población es un contexto, un entorno cambiante, pues conforme se vayan implementando esos cambios, se vayan adquiriendo tecnologías y demás, se debe ir actualizando dicho plan estratégico, que es como lo que mencionábamos con el manual de procedimientos, como con el manual de organización, que conforme vayan dándose cambios se debe de ir actualizando ese plan estratégico, además de que parte del plan estratégico es tener medidas a tiempo de lo que pueda pasar. Entonces esto es un, o sea, hay hilo de donde tirar, tanto proponer en el plan estratégico medidas de cosas que puedan pasar, como de la actualización constante de ese plan para que se mantenga una buena calidad. La finalidad de la planeación estratégica va a perseguir siempre un posicionamiento que respalde el trabajo que desempeña la organización, en este caso, todo el personal de enfermería. Ahora bien, se puede resumir todo lo que es la importancia de la administración estratégica de la siguiente manera. Primero, pues el manejo adecuado de los recursos de la organización, apoyando las acciones y tomando decisiones para un futuro determinado. Después, lograr ventajas sobre la competencia para consolidar la posición de los procesos de la institución, analizar la complejidad de los fenómenos ambientales externos a la institución que afectan o pueden afectar en el desarrollo y crecimiento sostenido, en el posicionamiento del futuro, lograr y desarrollar nuevas aptitudes, actitudes e ideas para mejorar, lograr una imagen corporativa que haga diferente a la institución y, por supuesto, obtener la preferencia del cliente, tener una visión del futuro que permita el manejo adecuado de los recursos de la organización, apoyando las acciones y tomando decisiones para un futuro determinado. Muchas de las bibliografías que tomamos al momento de hablar de estos temas siempre
van a poder describirlos tomando en cuenta a una institución de salud como una empresa cualquiera. Entonces, la planeación estratégica es como el plan de marketing o de cualquier otra empresa que oferte servicios. En este caso, pues nosotros nos vamos a tal vez no mejorar, tal vez nuestra institución no sea una que se encargue de crear algún producto tecnológico, entonces eh, pues no vamos a modificar algo en el software de una computadora o vamos a modificar el sabor de un producto que se oferta, sino que lo que nosotros debemos modificar y cambiar o las medidas estratégicas que debemos de tomar siempre van a ir dirigidas en cuestión a nuestros cuidados enfermeros para ofertar un servicio de calidad que, como la enfermería mayormente se desenvuelve, o la mayor parte de las enfermeras se desenvuelven en un ámbito de sector público, digan de que no, pues el hospital general doctor tal, pues no, pues oferta servicios de calidad y prefiero ir a ese hospital para atenderme, a ir a otro hospital público que no sé, que no tiene muy buena fama. Entonces esa es la principal estrategia de, de lo que es la administración estratégica, y es donde muchas veces eh, dejamos de un lado porque como no tenemos remuneración económica directa, no es como que mientras más pacientes atendemos, más ganamos. O sea, esa es el contra de lo que es la administración estratégica, cuando solo lo mencionan como una empresa, porque una empresa pues dicen, no, pues cambio esto y le aumento tanto el precio y gano más. Entonces aquí no es como que, atiendo más pacientes y gano más. Entonces esa es la razón por la cual se ha dejado un poquito esto y no se le ha tomado la importancia, porque no vemos remuneración directa hacia nosotros, o no vemos, digamos que, mejores beneficios propios hacia la enfermera si atiende mejor a un paciente o si administra mejor su tiempo o no sé. Entonces es importante tener en cuenta siempre la gerencia estratégica, las estrategias para brindar un cuidado de calidad y todo, tener siempre, sin importar de que no seamos jefes de enfermeros o jefes de servicio, tener siempre la gerencia estratégica como habilidad o aptitud de cualquier enfermera. Ahora bien, ya que nos adentramos un poquito más al tema, es importante ya empezar a hablar de la planeación estratégica. Esta va a consistir en proyectar el tiempo de cumplimiento de objetivos a largo plazo, aprovechando las capacidades para influenciar el entorno, asimilando, creando oportunidades del ambiente en beneficio de la organización. Esto no es más de lo que ya les he venido platicando. Entonces eh, siempre se debe de tomar en cuenta en la planeación estratégica el entorno, las capacidades y recursos con los que cuento para llevar a cabo un servicio con eficacia y eficiencia, que creo que son términos que ya manejamos adecuadamente y podemos entender la diferencia entre estos. Van a existir distintas estrategias dentro de pues una planeación estratégica. Entonces primero tenemos a las estrategias formuladas, que esas son dadas desde la alta dirección con el propósito siempre de guiar a los subordinados. Es estrategias que, por ejemplo, una jefa de enfermeras implementa para que la vayan cumpliendo los subordinados y todos en general, pues ir aumentando la calidad. O sea, son estrategias que ya te son dadas. Las estrategias revisadas tienen su origen en las consultas hechas para casos especiales, en tanto que las estrategias implícitas provienen de los usos comunes de la empresa. En este caso, pues la institución de salud. Las estrategias revisadas van a ser las estrategias que se implementan únicamente en casos específicos. Por ejemplo, eh, en una urgencia, tal vez usualmente se canaliza con técnica, en una normal, en un paciente normal llegas y lo canalizas con siguiendo todas sus reglas de asepsia. Entonces, una estrategia revisada es aquella que te va a autorizar, por ejemplo, en el caso de una urgencia, que puedas
ya no aplicar tus 3 tiempos de alcohol, 3 tiempos de insulina, sino ya nada más reducirlo a un tiempo o únicamente hacerlo con alcohol eh, para agilizar el trabajo, ¿no? Entonces esas van a ser las estrategias revisadas. Las implícitas son las que son comunes en la empresa, o sea, es como de, sabemos de que todos tenemos que hacer eso porque es lo que ya viene implícito en ser enfermero, por ejemplo, dar un trato de calidad, de ser capaz de dominar las 4 funciones enfermeras: investigativa, docencia, administrativa y asistencial. Esas son las implícitas, o sea, las de cajón. Las estrategias impuestas van a ser las que provienen del exterior independientemente de la institución. Por ejemplo, todas las estrategias que nos proporcionan las guías de práctica clínica, las normas oficiales y demás son estrategias que, o sea, no, no existe una razón en la que digamos tal vez sí, tal vez no la puedo aplicar, sino que esas son impuestas. Y como tal, las estrategias no van a decir cómo es que se van a lograr los objetivos, sino que va a determinar, eso se va a determinar en programas operacionales o que nos puedan abrir el paso. O sea, las estrategias nada más van a buscar abrir el paso e ir caminando hacia el logro de los objetivos. Jamás nos van a decir, si haces esto ya estás logrando un objetivo. O sea, no. Una cosa no tiene que ver con la otra. Ahora bien, existen fases para llevar a cabo la elaboración y la ejecución de dichas estrategias. Primero, como mencionaba anteriormente, la estrategia siempre debe ir basada o mencionada la visión de la institución en general. Primero se debe de tener la visión, qué es lo que se quiere lograr, para dónde vamos, etcétera. Después, guiarse de los objetivos, porque una vez que sabemos a dónde queremos llegar, se debe de verificar los objetivos: cómo, cuándo, por qué, con qué finalidad. Una vez que ya se han definido esos 2 puntos, es donde ya surge la estrategia. De la estrategia, pues lógicamente ya que está dada, pues se ejecuta y después se controla. Son como las fases del proceso administrativo, donde planeas, evalúas, valoras. De ahí eh, pues llevas a cabo, organizas, diriges, se ejecuta y por último controlas para saber en qué medida están funcionando, en qué medida no está funcionando. Incluso más de que con las etapas de la administración, lo podemos relacionar más con el ciclo de Deming, donde nos dice planear, hacer, verificar y actuar. Donde planeamos, sabemos qué vamos a hacer, lo hacemos, creamos la estrategia, verificamos que esté funcionando y después hacemos las correcciones o se sigue de manera general. Y bueno, el área del entorno va a consistir en posicionar a la organización en el mercado a través del análisis del ambiente y de los factores que influyen en ella para ubicarla en determinada situación. Aparte de conocer el área y el diagnóstico situacional de la institución, también debemos de verificar el entorno, cómo se relaciona, en qué medida influye y qué factores puede o no controlar las estrategias, para saber si va a servir de algo el emplear esa estrategia o simplemente evitar el sesgo y evitar que se implemente una estrategia que no va a tener eh, validez alguna o eficacia alguna dentro de la planeación en general. La siguiente área es el área estratégica. El área estratégica va a consistir en determinar los diferentes cursos de acción para lograr los objetivos. Se realiza a través del diseño de alternativas o estrategias. Por ejemplo, o sea, no únicamente vamos a implementar estrategias por implementar, no, pues estrategia para esto, para esto, para esto, para esto, y así vamos a tener un servicio de calidad, sino también verificar que estas estrategias sigan una cronología, sigan un orden y que podamos globalizar las estrategias para saber que todas llevan un curso de acción y que no una va a chocar con la otra, o que simplemente esa estrategia tal vez debilite esta área o todo lo contrario. Es importante mencionar que la planeación estrategia va a iniciar con el establecimiento de los objetivos organizacionales. Como ya les venía mencionando, se definen las estrategias, las políticas y después se empieza a diseñar el plan para posteriormente ejecutar y evaluar. Son diversos autores los que nos han propuesto el proceso o las etapas para realizar la planeación estratégica.
Sin embargo, en resumidas cuentas, podemos decir que esta consta de 4 etapas. La primera, que es diseñar la misión de la empresa, porque una vez que sabemos hacia dónde queremos encaminar la empresa, en ese caso, nuestra institución de salud, vamos a poder definir objetivos o definir las estrategias que debemos de seguir para llegar al objetivo que tenemos planteado como organización. Posteriormente, empezamos a formular las estrategias, a verificar los 4 campos que antes mencionábamos, el área estratégica, el área diagnóstica, el área del entorno, etcétera. Después que ya tenemos las estrategias, se empiezan a implementar. Una vez que se implementaron las estrategias únicamente, se evalúa el resultado de estas para posteriormente incluirlos en el plan estratégico. Primero vamos a diseñar estrategias y una vez que tenemos las estrategias implementadas es donde ya podemos decir, no, pues si conviene hay que juntarlo con esta otra estrategia y de ahí ya crear un plan estratégico para asegurar la calidad de la prestación de los servicios y que estos sean con eficiencia, calidad, sin evitar duplicidad de trabajo, sin evitar la suma de esfuerzos innecesarios, etcétera. Es como les mencionaba anteriormente que se compara con lo que es el ciclo de Deming, donde nos dice planeas, haces, verificas y actúas. Ahora bien, gracias a esta planeación estratégica es posible que se puedan construir escenarios que van a permitir integrar a la organización, lógicamente a lo que yo les mencionaba, al área competitiva o en una posición competitiva dentro de todas las instituciones que brindan los mismos servicios. Incluso hay autores que dicen que la planeación estratégica es un proceso mediante el cual las organizaciones deciden el mejor camino para ubicarse al frente del mercado. Es como si las instituciones de salud se trataran como cualquier otra empresa y es lo que nos cuesta adaptar un poquito el tomar a una institución de salud como cualquier otra empresa que ofrece servicios. Por ejemplo, una empresa de comida que toma estrategias y toma sus estrategias de marketing, de costos de producción para que su empresa busque ser la mejor o se ubique, sea competitiva con las demás empresas que ofertan los mismos servicios. Lo mismito pasa con las instituciones de salud que actualmente o con nuestra experiencia en prácticas no hemos vivido, lo hemos vivido, o sea que no se le da la importancia como tal, únicamente se da como de voy a trabajar, me pagan, brindo mis cuidados y me voy. O sea, no, sino que no se ha trabajado en conjunto como personal enfermero, médico y todo aquel que labore en la institución de salud para lograr posicionarse dentro de un nivel muy alto en el mercado, porque actualmente pues a pesar de ser un sector público en el que mayormente nos desenvolvamos actualmente, pues es imperativo mostrarse siempre en un alto nivel de competitividad porque son demasiadas las instituciones de salud que brindan los mismos servicios. Ahora bien, vamos a hablar ya de los objetivos de los planes estratégicos. El objetivo de estos planes son importantes ya que de estos va a radicar el impulsar el cambio en el diario actuar de la empresa, en este caso la institución de salud, pues es la imagen a futuro a la que se desea llegar como conjunto. Primero, uno de los objetivos es elaborar un plan formal, o sea, no quiere decir precisamente de que, ay, vamos a sentarnos y escribir con palabras súper complejas un plan que no tenga sentido ni tenga ningún caso porque se va a crear únicamente como documento del ejercicio burocrático, sino incluir dentro de ese plan formal todas las acciones operativas y contar con respuestas a los posibles problemas que puedan surgir de dichas acciones. O sea, tener en cuenta todos los aspectos y sobre todo brindarlos de una manera profesional. Más que formal sería la palabra idónea, profesional. Fundamentar el financiamiento porque pues detrás de todo plan que se presente se va a encontrar la intención de obtener la aprobación y el financiamiento. Para lograrlo se requiere presentar un plan que precise de los argumentos, las razones y los resultados que van a justificar el presupuesto. Es
como lo que pasaba cuando tuvimos los cursos, que se tenía que fundamentar la finalidad o el beneficio que se iba a obtener de tomar estos cursos para que literalmente soltaran el dinero o el financiamiento para llevar a cabo ese plan estrategia o ese plan estratégico que usted como coordinador o la coordinadora tenían para mejorar la calidad de nuestros conocimientos. Seguido de esto es buscar la aprobación de la dirección estratégica o de los empresarios, un plan documentado y con un amplio marco de referencia para obtener la aprobación, pues la aprobación y el financiamiento están relacionados en cierta medida, que en cierta medida equivale a obtener recursos. Es como la presentación de un programa, un proyecto en el que se busca que tenga ese solvento, perdón, económico y humano para poder llevarlo a cabo. Y como cuarto objetivo y último es elaborar el instrumento para operar. La información contenida en el plan va a permitir convertirlo en un instrumento para la administración. El marco de referencia es un instrumento vital para hacer operativo el funcionamiento de la empresa, ya que se establece una estrategia general y las acciones requeridas para lograrla. La extensión de los detalles varía según el grado de medición y control que se realiza. Únicamente, o sea, no únicamente el plan estratégico se va a encargar de decir, no, pues hay que tomar estas medidas para que aumente la calidad, sino también el tener una forma de explicarlo, el decir, no, pues se tiene que hacer de esta manera, no únicamente en el plan estratégico decir, no, pues mejorar la calidad del cuidado, sino decir, no, mejorar la calidad del cuidado mediante tales aspectos y ofrecernos una guía para llevar a cabo esos aspectos, como pasa con el manual de procedimientos. Ahora bien, existen etapas para elaborar un plan de estratégico de enfermería. No les voy a hablar específicamente de etapa 1, paso 1, sino de en general. Entonces, eh, los problemas de estudio de la administración a través del tiempo se van a desprender de la evolución de las empresas, porque primero fue la estructura de organización y la productividad. Después se introdujeron, perdón, aspectos como división del trabajo y por último, pues la tecnología y el ambiente. Hoy, la situación de cada empresa, en lo interno y en lo externo, se va a enfatizar en que en responder una interrogante. Entonces, esa interrogante es hacia dónde dirigir la empresa. Como les mencionaba anteriormente, dentro del proceso del plan estratégico, donde decía que primero debemos saber a dónde queremos llevar para saber qué medidas tomar, para qué estrategias hacer, implementar para el logro de esos objetivos, para que esos objetivos nos lleven a donde verdaderamente queremos llegar como institución, que principalmente en el área de enfermería es ofertar un servicio de calidad. Ahora bien, dentro de las etapas podemos mencionar o lo que se debe realizar primero es que los administradores y directivos a cargos deberán evaluar primero las condiciones ambientales, las presiones de la competencia, porque debemos de verlo más como competencia, a pesar de que ofertamos los mismos servicios y siempre se menciona como de, ay, enfermería es un gremio y el peor enemigo de una enfermera es otra enfermera, pero si vamos a ocupar este tipo de terminologías que sean algo que verdaderamente nos deje un beneficio tanto a nosotros como al paciente, en decir, no, pues el peor enemigo de una enfermera es otra enfermera, pero sí, pero porque esta enfermera aplica tales procedimientos y ofrece un servicio de mejor calidad y tal enfermera no, o lo hace de otra manera, y ahí es donde empieza la competitividad, pero la sana competitividad y dejarnos de lado a LP que nos ha ennegrecido un poquito la mente. También el desempeño de la empresa y la posición en el mercado, porque siempre, a pesar de que debemos de ser humanas con la calidad del servicio ofertado hacia los pacientes, no dejemos de ver como que estamos brindando un servicio, somos también una empresa que merece una remuneración y que también merece o más bien debería ser buscada por parte del personal que pertenece a esta empresa, en este caso la institución de salud, a buscar un lugar competitivo con relación a todas las instituciones de salud que también brindan los mismos servicios que nosotros.
De igual forma, es importante que la propia empresa sea capaz de conocer sus fortalezas, capacidades, puntos fuertes, debilidades, e incluso más adelante hablaremos de eso sobre la matriz FODA, que, que, nos, que nos permita conocer en qué puntos retomar, qué puntos reforzar, qué puntos dejar tal vez de un lado, porque sabemos que son puntos que podemos manejar. De igual forma, la mayoría de los directivos recurren a responder para responder la pregunta planteada de hacia dónde queremos llegar la empresa, eh, recurren a las estrategias que los llevarán a la dirección deseada y estrategias que permitan aumentar la capacidad y mejorar su desempeño financiero. Porque cuando se busca ofertar un servicio de calidad no se dice, ay, sí, voy a derrochar dinero o voy a derrochar en insumos con tal de que ofertar una mejor calidad. No, a veces simplemente no es cuestión de recursos, sino preparación del personal o las estrategias implementadas en un hospital tal vez no sean la de, ay, mejorar los insumos. Tal vez en algún hospital sí les favorezca más mejorar únicamente los insumos, pero para otra institución sea mejor eh, capacitar a su personal como estrategia. Igual una estrategia es una fórmula que orienta las acciones, determina qué se va a lograr, cómo se va a competir, contra quién se va a competir y con qué elementos. O sea, sin redundar, es nada más que planeación que busca específicamente lograr un objetivo relacionado con la competitividad. Ahora bien, ya que hablamos de la competitividad, es importante que conozcamos el término de lo que es la ventaja competitiva. En el núcleo de una estrategia, pues lógicamente la van a conformar acciones y operaciones para que ésta nos lleve a una ventaja competitiva con diferencia de otras instituciones. Esta ventaja competitiva es o quiere decir que es cuando los clientes adquieren los productos únicamente de esa empresa en particular porque los prefieren por encima de otras empresas a pesar de que oferten los mismos servicios. Por ejemplo, si estamos hablando, por ejemplo, del sector privado, no, pues tal persona dice que prefiere ir a la clínica del doctor Margarito, supongamos, ¿no? Porque, ay, no sé, siento que ofrecen mejores precios, ofrecen mayor calidad, contrario a la clínica Juquilita. Porque no, pues ahí atienden nada más a la gente de la cárcel, a personas que trabajan en el municipio y no trabajan bien, etcétera. Entonces, esa es la ventaja competitiva que tiene cierta institución de salud con otra porque pues los clientes adquieren sus servicios o productos en esa empresa porque pues los prefieren a ellos. Ahora bien, eh, el autor Michael E. Porter menciona que la estrategia competitiva consiste en tomar acciones defensivas u ofensivas para establecer una posición dentro de una industria, o sea, obtener una ventaja competitiva y al igual de conseguir un excelente rendimiento sobre la inversión. Según este autor, nos menciona en el nivel más general que van a existir tres estrategias genéricas que internamente son compatibles para pues obtener dicha posición. Primero tenemos el liderazgo en costos globales, la diferenciación y un enfoque o concentración que iremos desglosando punto por punto. Primero, liderazgo en costos globales. Este se va a lograr mediante el control riguroso de todas las operaciones. Se buscará eliminar principalmente gastos innecesarios y con un sistema de distribución eficiente y de bajo costo. Al igual que las dificultades más grandes que se encuentren para que la empresa sea líder en costos proviene de los proveedores, porque o sea, no, desde la planeación estratégica no va a ir únicamente hasta, no, somos enfermería y debemos de trabajar chido y hay que implementar esta estrategia y como plan hay que hacer esto, no, sino que también conseguir insumos de calidad, pero también adecuados al coste de forma que nos salga barato, sin embargo no dejemos de perder calidad y efectividad para que nuestro servicio sea el mejor, porque no es lo mismo que sí. Y sí, muchas veces lo decimos, pero no es lo mismo que vamos a un lugar donde me cobran barato, me atienden bien y todavía tratan y curan mi patología, mi malestar, a una empresa que me cobra caro, sí me tratan bien y sí me curan, pero cobran caro. O sea,
la administración estratégica va a englobar todos esos aspectos desde insumos, capacitación, forma de atención del personal de enfermería y los recursos con los que cuenta, o sea, abarca todo. Eh, Además, pues en base a esto, resulta otra habilidad que debe tener una enfermera gerencial o administradora, que es la habilidad de comunicación, porque muchas veces es importante el tener ciertas relaciones interpersonales que favorezcan, pues en este caso, el proveernos de insumos. Y tal vez yéndonos un poquito o dejando un poquito de lado las instituciones de salud públicas o privadas, si como nosotras a largo plazo como enfermeras queremos abrir nuestra clínica de enfermería, pues es importante tomar en cuenta todos esos aspectos y como les mencioné al principio, siempre tener presente a a un gerente estratégico dentro de nosotros como personal general de enfermería, sin importar de que tengamos un puesto de jefa de enfermera, de supervisora, o sea, siempre tener dentro de nuestro ser como enfermera este tipo de habilidad. Igual, pues en este caso, ya aplicada la estrategia a empresas de salud, pues va a implicar ofrecer servicios médicos de calidad, pero a bajo costo, sin dejarnos llevar con bajo costo, baja calidad, sino buena calidad y de muy bajo costo. Ahora otra estrategia es la estrategia de diferenciación. Esta va a consistir en ofrecer un producto o un servicio que se percibe como único y las formas de lograrlo son diversas. Puede ser por el diseño, el sello, la imagen, aunque esto tal vez no aplique dentro de nuestros servicios, pero sí podemos tener algo característico como personal enfermero que digan, no, pues es que, o sea, con el simple hecho tal vez de que, ay, es que cuando me canaliza me hace un moñito que me gusta, o sea, ese tipo de detalles, ese tipo de acciones que diferencian, que nos hacen diferenciar de una enfermera a otra, de una institución a otra, son los que de cierta forma atraen a, a la sociedad o que requieren este servicio a escogernos a nosotros. La estrategia de diferenciación a menudo va a impedir que se consigan grandes mercados, o sea, un mercado muy amplio, porque va a tener cierta idea de exclusividad, que es lo que muchas, por ejemplo, esto lo he visto con el Sanatorio Cheyigo, que es que ofertan dentro de sus servicios, por ejemplo, la atención al parto, que es parto humanizado, que tenemos en las mejores instalaciones, que la familia, o sea, se enfocan mucho en el parto humanizado, cosa que no, por lo menos no he visto que se dé en otras instituciones de salud, por ejemplo, eh, la verdad desconozco que otra clínica pueda ofertar esos servicios, pero como que esa exclusividad, esa diferencia que se da a notar en comparación con otras instituciones son los que dicen, no, pues, o sea, me da más confianza, o tal vez si llego a tener un parto, o tal vez, o lo que sea que pueda llegar a pensar la gente, no, pues, mejor ahí porque se ve que son diferentes, que brindan un trato mejor y diferente, que los hace únicos, y eso es lo que, pues, de cierta forma, eh, aumenta las ganancias y que la gente quiera adquirir servicio con esa institución. Ahora bien, la estrategia aplicada a empresas de salud se va a representar por ofrecer servicios de salud con valor agregado y a satisfacción del cliente, que es lo que les mencionaba ahorita, aun cuando puedan considerarse costosos. ¿Qué es lo que pasa con la mayoría de las clínicas privadas de Juchitán y con el caso que les mencionaba que dicen, pues no importa cuánto me cueste, pero me hacen sentir me hacen sentir tal satisfacción, me hacen sentir exclusividad cómoda, que es lo que mayormente se hace en hospitales privados en grandes ciudades como Monterrey y Ciudad de México, que hasta te rentan todo un piso para que de salud, te venden la idea de que, ay, que tu bebé va a ser recibido en las mejores condiciones, que un parto humanizado y demás. Lógicamente dentro de esas estrategias de diferenciación, no, no por ofrecer esa exclusividad o marca única de la institución, dejemos de lado lo que verdaderamente importa, que es una atención eficaz y de calidad.